sábado, apreciados hermanos. De nuevo nos volvemos a reunir, nos volvemos a encontrar en esta fiesta sabática. Recordemos que el pueblo de Israel tenía un sinnúmero de fiestas dentro del calendario litúrgico y una de las fiestas más especiales era el sábado, séptimo día de la semana. Y esa es la fiesta especial del pueblo de Dios hoy y será la fiesta por eternidad. Así que tengan una bienvenida en este sábado todos los hermanos aquí, los hermanos que nos miran también. Estamos aquí desde Granada, Nicaragua, para llevar este mensaje importante, este mensaje de salvación, este mensaje de verdad presente, este mensaje que es del sábado, el tema del sábado que tiene que ver con la controversia final. Así que vamos a orar para pedir la bendición divina. Amante Señor Dios Padre de misericordia, gracias en esta mañana porque tú quieres derramar grandes bendiciones sobre tu pueblo. En este día especial tú te presentas delante de tu pueblo y quieres darnos la unción de tu Santo Espíritu a través de esa bendición especial dotada por tu santa palabra de Dios. Ayúdanos a escuchar esa palabra inspirada que tú tienes para nosotros esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a continuar y no digo que aquí vamos a terminar esto, ¿verdad? Porque todavía pienso que el tema del sábado es bien amplio y siempre el diablo busca como crear controversias acerca de la verdad del sábado. Busca él buscar una controversia acerca de la verdad del sábado, ¿verdad? Y hay tantas controversias que ha fabricado el hombre, pues, a través de la influencia del enemigo de la alma, que uno tiene que saber actuar en el momento determinado cuando se presente una de estas controversias que hemos estado hablando. Hoy vamos a hablar el tema se llama más bien el sábado y los adventistas. Oiga bien, el sábado y los adventistas. Ya dejamos atrás el pueblo de Israel, dejamos atrás la iglesia primitiva, ahora vamos con el último pueblo de Dios que es la iglesia adventista. ¿Qué tiene que ver el sábado con los adventistas? La mayoría de la gente o del mundo cristiano a nosotros nos califican como que nosotros estamos bajo las leyes. Y como estamos bajo la ley, estamos bajo la maldición de la ley, ¿verdad que así nos califican, así nos catalogan, así nos critican? Y que el sábado, pues como hemos estudiado, la creencia es de que ya fue abolido. Pero a la luz de lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? El sábado no ha sido abolido, ¿verdad? Y hoy vamos a ver que en el tiempo final Dios tiene una iglesia que guarda el sábado. Dios tiene una iglesia que guarda el sábado en el tiempo final. Entonces, Dios tiene una iglesia que ha rescatado, que ha restaurado el sábado, que ha sido pisoteado por el hombre, ha sido maltratado por el hombre durante los últimos siglos, ¿verdad? Ha sido negado por el hombre durante los últimos siglos, pero Dios en el tiempo final levanta un pueblo, levanta una iglesia, levanta un movimiento que es el movimiento sabático, el movimiento del sábado, que son los adventistas del séptimo día. Vamos a avanzar porque el tiempo es corto. Vamos a comenzar, no es un tema profético, pero sí vamos a comenzar con profecía, algo que ya conocemos nosotros. En el capítulo 7 del libro de Daniel aparecen descrita una visión de las 4 bestias proféticas. Ya la hemos estudiado, ¿verdad? En aquel seminario que tuvimos sobre Daniel. Recuerden, ese seminario sobre el libro de Daniel, sobre la profecía de Daniel, fue un seminario de 19 temas, ¿verdad? Para los que me están viendo, hay que ir a buscar esos temas, ¿verdad? Principalmente las 4 bestias proféticas.
Hoy solamente vamos a hacer un esbozo, ¿verdad? Muy bien. En el capítulo 7 de Daniel, a Daniel se le reveló una visión donde se le presentaron 4 animales, 4 bestias que salían del mar. Y ahí en el libro de Daniel comienzan a describirse cada una de las características de esas bestias. Y a través de sus características se comienza a identificar cada una de las bestias. Y aparece, por ejemplo, el león, que representa a Babilonia, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? El oso, que aparece en el segundo término, que representa al imperio medo-persa. Recordemos que una bestia en el libro de Daniel, una bestia representa un reino, un poder. Quiere decir que cada una de estas bestias era un reino, una nación, un poder. Y el tercer reino que aparece, o el tercer poder, es el leopardo, con las 4, ¿cómo se le llama? Con las 4 alas y las 4 cabezas, que representaba al imperio griego. Y de pronto aparece pues la última, que es una bestia diferente a todas ellas. Dice que tenía dientes de hierro y que tenía 10 cuernos en su cabeza, ¿verdad? Muy importante, está en los años, ¿verdad? No quiero, por eso le digo, entrar en detalle. Me quiero centrar en algo que contenía la 4ª bestia. La 4ª bestia dice que tenía 10 cuernos, pero sobre eso, dentro de esos 10 cuernos, había un cuerno que sobresalía. Y ese cuerno que sobresalía tenía una diferencia en los otros cuernos. Y la diferencia de los otros cuernos es que dice que tenía como ojos de hombre. Y tenía en la característica una boca que hablaba grandes cosas. Entonces era un cuerno diferente. Ya sabemos que ¿qué representa un cuerno? Era para ya ir detallando un poquito, ¿verdad? Esto ya lo hemos estudiado, repito, hermanos, los hermanos que están viendo también. ¿Qué representa un cuerno? El mismo Daniel 7, versículo 24, me dice que un cuerno es un reino. Ahí lo dice, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes, no lo voy a leer literal. Un cuerno representa un reino. Entonces quiere decir que 10 cuernos eran 10 reyes, 10 naciones que se iban a levantar en esa bestia. La 4ª bestia, como se identifica, era la bestia romana, que representaba a Roma. De allí, en el imperio romano, una vez que fue incursionado, ¿verdad?, saqueado por las tribus bárbaras, que eran esos 10 pueblos, no voy a hacer mención de ellos, repito, hermanos, no es el propósito. Entonces ahí surgió uno de los cuernos que arrancó a 3 cuernos, arrancó a 3 reinos, tuvo que quitar a 3 reinos que son los que le hacían competencia, ¿verdad? Y era una competencia religiosa, porque los 3 reinos a los cuales arrancó el cuerno pequeño, o los 3 cuernos, tenían una tendencia religiosa arriánica, es decir, que no creían en la Trinidad, como creían los otros, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle. Y este otro cuerno pues no tenía esa tendencia, el cuerno pequeño, ¿verdad? Entonces dice que tenía como ojos de hombre. Esos ojos de hombre significa inteligencia, ¿verdad? Ya haciendo una investigación más precisa, tenía inteligencia. Muy bien, pero vamos a entrar a Daniel 7:25. Este cuerno, poder religioso, ahora ya vemos que es un poder religioso. ¿Por qué decíamos que es un poder religioso? Era diferente a los otros que eran poder político. Religioso porque dice, aquí lo vemos en el 7:8, dice una característica: tenía una boca que hablaba grandes cosas. Una boca, ese cuerno que hablaba grandes cosas. ¿Y cuáles eran esas grandes cosas? Aquí me ayuda Daniel 7:25. Esas grandes cosas que hablaba ese cuerno pequeño eran palabras contra el Altísimo. Daniel 7:25 lo vamos a leer literalmente. Este cuerno, este poder religioso, ya lo hemos identificado, iba a hablar palabras contra el Altísimo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Este poder religioso quiere decir que iba a perseguir a los fieles, a los verdaderos cristianos. Tenía 3 características, aparecen aquí, que identifican a ese poder religioso como la Iglesia Católica.
No hay otro más, no hay otro en el medio que aparezca con esta plena identidad que aparece descrita aquí. Primero, hablaría palabras contra el Altísimo, una característica. Otra, perseguir a los santos, va a quebrantar a los santos, matar a los santos. Otra característica que se aplica bien a la iglesia romana o a la iglesia católica. Y la otra, que iba a cambiar la ley de Dios. Tres aspectos interesantes. Sobre esos tres aspectos uno se puede desarrollar grandemente, pero el tema no es profético, ¿verdad? Vamos a ir a eso de que hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué cosa es palabras contra el Altísimo? Esa palabra contra, ese término contra, ¿qué significa en la lengua? En este caso, esta lengua es aramea. Daniel 7 fue escrito en arameo. Entonces, en la lengua aramea, la palabra contra quiere decir ponerse en lugar de. Quiere decir que este poder religioso se iba a poner en lugar de Dios. Mire qué interesante esa característica identificadora. Este poder religioso se iba a poner en lugar de Dios. ¿Quién es el único poder religioso que se ha puesto en lugar de Dios? ¿Que ocupa el lugar de Dios? ¿Que se siente en el lugar de Dios? Segunda Tesalonicenses lo describe como el hijo de la perdición, ¿verdad? Como el papado. Entonces quiere decir que ese poder religioso iba a usurpar los atributos de Dios, ¿verdad? Quiere decir que iba a blasfemar contra Dios. Y blasfemar contra Dios, una blasfemia, es ponerse en el lugar de Dios, es utilizar los atributos plenamente divinos y abdicárselo Él. Entonces, aquí está fácil identificar la Iglesia Católica, no hay otra manera. Otra característica que es la que nos interesa en el tema, que tiene que ver con la ley, nos interesa en el tema que tiene que ver con la ley, porque dice que este cuerno iba a cambiar la ley, iba a modificar la ley de Dios. La única ley es la ley de Dios, no hay otra ley, ¿verdad? Si nosotros podemos verlo ahí, que cuál ley es, los 10 mandamientos. Pero quiero que miremos esta cita histórica, ¿verdad? Ahí aparece la fuente en la biblioteca Prompta. Ahí aparece la fuente, Lucio Ferrari, el escritor de esa biblioteca, traducida al español, la traducción. Y dice el artículo Papa 2, Prompta Biblioteca, era Papa 2. Entonces miremos el tomo 6, la página 25 al 29, aparecen un sinnúmero de blasfemias, ¿verdad? Solamente tomé una nada más. En el comentario bíblico adventista aparecen algunas. Pero uno puede buscar en esa página, meterse y uno le encuentra un montón de blasfemias, ¿verdad? Que los papas han promulgado durante muchos cientos de años, ¿verdad? Desde que existe la Iglesia Católica. Entonces miremos cómo se cumple ese pasaje. Daniel vivió más o menos cuando escribió Daniel 7, más o menos como unos 550 años antes de Cristo. O sea, 550 años antes de Cristo, Daniel está diciendo que iba a haber un poder que iba a cambiar la ley y los tiempos. Y después de 500 años, se identifica, después de 500 años, después que vino Cristo, en el año 538, después de Cristo, aparece este poder con fuerza y potencia, que es el sistema católico romano. O sea, que Daniel, lo que predijo Daniel, se iba a cumplir 1000 años después. Miren qué tremendo ese dato, casi más 1000 años después iba a comenzar a cumplirse lo que dijo el profeta Daniel en Daniel 7:25. Y lo vemos tan literalmente, ¿por qué? Aquí en esta cita histórica, en esta fuente histórica, dice que ellos dentro de sus blasfemias, dentro de esas palabras contra el Altísimo, leo una, no puedo leer tantas. El Papa dice ahí, puede modificar la ley divina. Y que dice, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, blasfemia. Y actúa como vicerregente. ¿Qué les parece eso? De Dios sobre la tierra. Es el segundo de Dios. Y aquí en la tierra dice,
Y es el que tiene que ver con atar, con el poder con atar y desatar, dice, atar, soltar, desatar las ovejas, que son los fieles, que son los miembros de la iglesia. Miren qué tremendo esto. Entonces, nos interesa el tema de la ley de Dios, ¿verdad? Muy bien. En el comentario bíblico adventista, en el tomo 4, hablando de esto, que estamos de Daniel 7:25, en la página 858, miremos lo que dice sobre esto que estamos tratando hoy. Al investigar si el papado ha intentado cambiar las leyes divinas o no, al investigar si el papado ha intentado cambiar las leyes divinas o no, ¿qué dicen los comentadores? Encontramos la respuesta en la gran apostasía de los primeros siglos de la era cristiana. Se cumplió, literalmente. La historia dice que se cumplió lo que dijo el profeta Daniel. Entonces dice, cuando fueron introducidas en ese tiempo numerosas doctrinas y prácticas contrarias a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Esto que viene es interesante. El cambio más audaz corresponde ¿a cuál día? Al sábado. Ese es el cambio más audaz, dice, que hizo la Iglesia Católica, transferir domingo por el sábado. Cambiarlo. El descanso semanal, dice, la Iglesia apóstata, que es la Iglesia Católica, admite sin rodeo, como quien dice, yo tengo autoridad, yo lo puedo decir, sin rodeo, que es responsable de la introducción del descanso dominical. Si nosotros lo cambiamos el domingo porque somos la autoridad. Somos la autoridad, el Papa es como Dios. El Papa es como Dios aquí en la tierra. Podemos cambiar, podemos modificar las leyes, si nosotros lo cambiamos, ellos mismos lo dicen. Así que no vengan los hermanos protestantes de la iglesia evangélica que lo guardan por la resurrección, que esto. No, ellos están siguiendo un mandamiento católico, un mandamiento de hombre. Claramente lo dice la iglesia católica, hay muchas citas. Eso ya lo hemos visto ahora en otros estudios. La iglesia apóstata admite sin rodeo que es responsable de la introducción del descanso dominical y pretende que tiene derecho de hacer tales cambios. Ya lo leímos, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos una en el Catecismo de Trento. Catecismo de Trento. En la edición de 1829 en la página 358. Catecismo de Trento, el Concilio de Trento, famoso catecismo de la Iglesia Católica, donde están dictadas todas sus leyes, donde están dictadas todos sus mandatos para este tiempo, ¿verdad? El catecismo. La Iglesia de Dios, es decir, ellos mismos escriben, solo escriben mismo, está escrito en la historia de ellos. La Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado, oiga bien, que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor para la Iglesia Católica? Domingo. Entonces fuese transferida al día domingo. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos son la autoridad. Ya nos dijeron que ellos tienen poder y se cumple lo que dijo Daniel. Tratará de cambiar las leyes. La ley, y eso ha ocurrido. Dice que ese catecismo fue escrito por el Papa Pío V en ese tiempo, ¿verdad? Muy bien. Y aquí está otro escrito de ese mismo catecismo con otra publicación y en inglés. La Iglesia de Dios, que es la Iglesia Católica, ha pensado bien en transferir la celebración y la observancia del sábado al domingo. Ha pensado bien. Oiga bien, la Iglesia Católica ha pensado bien por encima de Dios. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y miremos cómo lo dicen ellos. Ellos, ahí en la Enciclopedia Católica, hay montones de citas de ellos. En la Enciclopedia Católica, en el volumen 4, en la página 153, dice un extracto, una partecita. La iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, oiga bien, sábado judío, cambió el día de reposo del sábado judío, o sea, el séptimo día de la semana, al primero. ¿Cuál es el primer día? Domingo.
hizo que el tercer mandamiento de la Iglesia Católica, no de la Biblia, de Dios, de la Iglesia Católica, se refiere al domingo como el día santo y el día del Señor. Por eso dice santificar la fiesta, es el tercer mandamiento de la Iglesia Católica. Santificar la fiesta y guardar el domingo. ¿Estamos de acuerdo? Y dice en Canon y Tradición, en la página 263, la autoridad de la Iglesia no podía estar atada. Oiga bien, esta es una blasfemia arrogante. La autoridad de la Iglesia Católica no podía estar atada, amarrada a la autoridad de las Escrituras. La autoridad de la Iglesia Católica no puede ser amarrada por las Escrituras. No puede estar atada. Nosotros somos libres. Quiere decir que ellos están encima de la Escritura, por encima de lo que dice la Biblia. Tradición de hombre. La autoridad de la Iglesia no puede estar atada a la autoridad de las Escrituras, porque la Iglesia había cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo. Ellos reconocen, Cristo no ha cambiado el sábado al domingo, como dicen los protestantes, que Cristo con su muerte vino a abolir la ley. Ellos no dicen eso, dice. Cristo no lo cambió, dice. Miren qué seguridad, Cristo no lo cambió, fuimos nosotros. Entonces los hermanos evangélicos con su argumento, en la Iglesia Católica le está diciendo, no, ustedes son mentirosos. Nosotros lo cambiamos. Nosotros tenemos la autoridad. Nosotros somos, y aquí lo dice, sino por su propia autoridad. No fue por el mandato de Cristo que cambió, sino por su propia autoridad. Ahora bien, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo entró la adoración del domingo o la adoración del sol en la iglesia del domingo? ¿Cómo entró? Recordemos que los apóstoles guardaron el sábado en el primer siglo. Vamos a ver lo que ocurrió después en el segundo siglo, en el tercer siglo, en los siglos posteriores, cuando ya murieron los apóstoles. Pablo lo dijo claramente, que después que él muriera y que los apóstoles murieran, iban a venir los falsos profetas, iban a venir los lobos rapaces, y eso ocurrió, exactamente. A través de los padres de la iglesia, de la era patrística, los padres de la iglesia cometieron grandes errores, hermano. Grandes errores, principalmente en el tema del sábado. Grandes errores. Gradualmente, a través de los siglos, el domingo fue aceptado en lugar del sábado de la Biblia. No fue el cambio de un solo. Fue poco a poco. Vamos a verlo poquito a poco. Miremos lo que dice el comentario bíblico, habla de esto, al respecto. 8:59. La transición, el cambio del sábado al domingo, el cambio, no fue que alguien dijo, cambiémoslo ya ahorita, una ley, cambiémosla. No, inmediato no. La transición del sábado a domingo fue un proceso gradual que comenzó antes del 150 después de Cristo, o sea, en el siglo II. 150 años después de Cristo quiere decir en el siglo II, y continuó durante 3 siglos, durante 300 años, poquito a poco. Se guardaban los dos, sábado y domingo se iban guardando. La primera referencia histórica que tenemos en cuanto a la observancia del domingo por profesos cristianos aparece en la Epístola de Bernabé, que esa Epístola de Bernabé es un libro pseudocanónico, o sea, pseudoepigrafe, o se le puede llamar un libro apócrifo, pues, para que lo entendamos. Un libro que no es, tiene historia. En la Epístola de Bernabé, en la primera apología de Justino Martí, ¿quién era Justino Martí? Un padre de la iglesia, página 67, ellos comienzan a escribir, los padres de la iglesia. Obras que datan aproximadamente del año 150 después de Cristo. Estas dos obras, la de Justino Martí y la Epístola de Bernabé, condenan la observancia del sábado. Comienzan ellos mismos, los mismos padres de la iglesia, a decir, no, ya el sábado no, hay que cambiarlo. Condenan, dice, el sábado, y ellos instan a guardar el domingo. Pero después hubo otro padre de la iglesia, dice aquí, que es famoso, Clemente de Alejandría, no lo leo literal. También este Clemente famoso repudió el sábado. Dijo Clemente, y Clemente existió más o menos como en el siglo III, creo, por ahí. Siglo II, a finales del siglo III, por ahí. Y dice que este Clemente repudió el sábado y favoreció el domingo, pues.
primer día de la semana. Mire cómo fue hecho el cambio. Vamos a ir viendo rapidito otros padres de la iglesia, por ejemplo Irineo de Lyon, entre el año 175 y el año 200, siempre en el siglo I, en el siglo II, perdón, aplicó el concepto de día del Señor, dice, ya no al sábado, sino al domingo de la resurrección. Desde ahí viene de Irineo ya, vamos a aplicarlo a la resurrección. A la resurrección. No fueron los apóstoles, como dicen los demás de hoy. Atanasio, otro, ahí está el año, siglo III y parte del siglo IV, dice, el sábado fue el final de la primera creación, dice, el sábado fue el final de la primera creación. Ahorita estamos en la segunda creación. El día del Señor fue el principio de la segunda, que es el domingo, en la cual Él renovó y regeneró la antigua. Es decir, ya sábado no, ahora es domingo. Dice que renovó y regeneró la antigua. ¿Cuál antigua? Creación. ¿Cuál es la antigua creación? El sábado y la creación. ¿Cuál es la nueva creación? Domingo y la recreación. ¿Qué les parece? Y este famoso historiador, uno de los más famosos historiadores de los padres de la iglesia, que fue Eusebio, ¿verdad? Ahí está el año 330, siglo IV. Dice que todas las, ahí está en la cita original, comentario de Salmo 1, publicado en Migne, Patrología Greca, tomo 23, y ahí aparece, ¿verdad? Graeca se escribe, Greca. Entonces dice que todas las cosas que eran permisibles, dijo ese arzobispo famoso, historiador, Eusebio de Cesarea, todas las cosas que eran permisibles para hacer en el día sábado, todo lo que se hacía en sábado, las hemos transferido para el día del Señor, que es el domingo. Entonces el sábado ya no, ahora el domingo, hay que reposar el domingo, lo que hacíamos en sábado, culto, ceremonia, hay que hacerlo en domingo. Padres de la iglesia. Durante varios siglos los cristianos observaron ambos días, sábado y domingo, y guardaban. Unos guardaban el sábado, otros guardaban el domingo, muchos años. La gente de Constantinopla y casi todos los demás lugares, este es una fuente histórica, ¿verdad? Ahí está, en inglés, ¿verdad? Y aparece, dice, la gente de Constantinopla y casi todos los demás lugares se reúnen en sábado. Ve, había una parte de cristianos que se reunían en sábado. Como también durante el primer día, otra parte, o sea, guardaban sábado y guardaban domingo. Costumbre que no ocurre en Roma o Alejandría, dice. Muy bien, pero después vino la ley, ya vino como ley. En el siglo IV ya comenzó el domingo a reemplazarse por el día sábado, ¿verdad? Y aparece la ley de Constantino, el emperador romano, el 7 de marzo del año 321. ¿Y qué decía esa ley de Constantino? Y esa ley de Constantino tampoco no fue tan estricta ni religiosa. Fue así como medio, porque aquí lo dice, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, dice, todas las artes, el venerable día del sol, el domingo, pues. O sea, está en rojo, que en la ciudad debían de guardar el domingo, debían dejar de trabajar, asistir a los cultos, guardar el domingo. Pero en el campo no. Aquí lo dice. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que no haya producción, dice. Si nos ponemos a que estén guardando sábados allá en el campo, el domingo, ¿cómo quisiera decir yo? Que descansen así, mire qué clase de artificio que descansen, dice, nos vamos a quedar sin producción, nos vamos a quedar sin comida. Entonces, él no fue tan estricto. Dice, bueno, pero trabajen libre e ilícitamente en las faenas agrícolas, dice, los estableció en el campo. Los del campo trabajen, hombre, para la producción, para que nosotros comamos aquí en la ciudad. Les dio opción, pues les daba opción. Los de la ciudad guarden el domingo aquí con los actos religiosos, en el campo, pues. No trabajen, pues, porque como están trabajando, no guarden el domingo, pues, como están trabajando. ¿Ya me entienden? Pero la Iglesia Católica sí vino más, lo hizo religioso. Eso fue civil, una ley civil, escoger, bueno, ustedes aquí sí, háganlo, a ustedes allá no. Pero la Iglesia Católica sí. Y dice en el Concilio de la Odisea, en el año 364, ¿verdad?
Ahí está el concilio de la Odisea en el canon 29, la historia de los concilios de la iglesia, dice, ahí aparece en la página 316. Los cristianos no han de judaizar. ¿Qué es judaizar? Celebraciones judaicas, guardar el sábado. No van a guardar el sábado. Y estar sin trabajar en sábado, no. Sino que han de trabajar ese día. Pero honrarán de especial manera el día del Señor, el domingo. A los cristianos se les exige ahora guardar el domingo, trabajar en sábado. Y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo, y todavía un poquito de flexibilidad, no harán ningún trabajo ese día. Sin embargo, si se los encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo, lo iban a excomulgar, lo iban a sacar de la iglesia, si los encontraban guardando el sábado. ¿Entienden? Entonces, quiere decir, hermano, que la Iglesia Católica cumplió su cometido. La Iglesia Católica hizo el cumplimiento de Daniel 7:25. Cambió la ley, intentó cambiar la ley de Dios. Y eso se ha mantenido por siglos, siglos y siglos. Todo el mundo se fue acomodando a esas leyes por la fuerza primeramente, ahora pues no es por la fuerza, pero ahora todo el mundo está acomodado en que se guarde el domingo. Y el diablo ahora ha presentado muchos argumentos para guardar el domingo, que según ellos son válidos, ¿verdad? Muchos siglos fue eso. Pero hay algo interesante. Dios, antes de que viniera Jesús, dice la Biblia, tenía que ser restaurado ese sábado que el sistema católico romano había quebrantado. Tenía que ser restaurado antes que viniera Jesús. Y Dios le iba a encargar a una iglesia, a un pueblo, a un movimiento para que hiciera esa restauración. Vamos a leer un poquito Isaías 58:12, vamos a explicar rápidamente por el tiempo, ¿verdad? Lo de Isaías 58. Solo un poquito, antes de leer estos pasajes, quiero explicar algo rapidito de Isaías 58, rapidito. Y miremos cómo está Isaías 58 ligado con esta restauración del sábado. ¿Qué pasaba? Isaías, ¿qué es lo que habla en Isaías 58? El verdadero ayuno. No voy a leer literal. Dice de que los judíos creían ellos que estaban bien, porque hacían ceremonias, ayunaban, hacían grandes ceremonias, grandes convocatorias, asistían a las fiestas, diezmaban grandemente, se sentían bien. Pero Dios le dice por medio de Isaías que ese ayuno que estaban haciendo, esos ayunos que hacían, no tenían validez ante Él. Miren, esos ayunos que ustedes hacen no son verdaderos para mí. ¿Saben? Les dice, ¿cuál es el verdadero ayuno? Porque el pueblo de Israel lo que estaba haciendo era, en las ceremonias ellos estaban guardando todas las ceremonias, pero su religión espiritual, su vida espiritual era un desastre. Porque ellos eran egoístas, envidiosos, ellos oprimían al pueblo, le ponían carga al pueblo que ellos no la podían llevar. Ellos se aprovechaban de la viuda, se aprovechaban del huérfano, se aprovechaban de los pobres, se aprovechaban de los trabajadores y un sinnúmero de cosas que ahí el profeta Isaías les dice que tienen que soltar todo eso. Por eso les dice en el versículo 6, les dice en el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, dice, que incline su cabeza en junco, dice, y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis, dice, esto ayuno y de agradable a Jehová. Entonces les dice él, no, les dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Ustedes comiencen, dice, suelten las cargas de opresión, no sigan oprimiendo, les dice, dejen libre a los quebrantados, les dice, rompan todo yugo, partan el pan con el hambriento, vistan al desnudo. Todo eso les comienza a decir él, que eso es lo que tenían que hacer. Entonces, para poder ellos entrar en una verdadera reforma, tenían que arrepentirse de esos pecados.
¿Estamos claros? Y llegamos al versículo 12, que es donde quiero llegar. Y les dice al final que cuando ellos se arrepientan, ¿verdad? Dice usted, en el 9 dice, me invocarán y te oirá Jehová y clamará. Cuando ustedes se arrepientan, dice, ustedes mismos, el pueblo de ustedes, van a edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación van a levantar y van a ser llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Me paro ahí. Entonces les dice él, bueno, porque recordemos que el pueblo de Israel fue llevado, una de las causas por las cuales fue llevado al cautiverio babilónico es porque violó el sábado. Ya lo estudiamos eso. Una de las causas por el cual fueron llevados por Nabucodonosor como cautivos a Babilonia fue porque violaron el sábado. Una de las causas principales. Entonces, cuando ellos fueran libertados de los 70 años que estuvieron en Babilonia, Dios les encargó una tarea a ellos. Aquí está la tarea en el versículo 12. Dios les encarga una tarea al pueblo de Israel cuando ya se arrepintió por haber estado sometido ahí en Babilonia y entonces ya miró su condición, cambió su condición. Entonces dice, van a edificar las ruinas antiguas. Y edificar las ruinas antiguas no es solo construir la ciudad físicamente, eso le encargó, sino construir el edificio espiritual que había estado arruinado. ¿Estamos claros? La espiritualidad de ellos. Levántense espiritualmente. Levanten el mensaje. Reparen esos portillos, esos cercos de la religión que fueron destruidas por el pecado. Y reparen esas calzadas para habitar. Y les dice él que cuál era el punto de partida para esa renovación. Era el sábado. Punto de partida para la reforma era el sábado. Entonces le dice, bueno, tienen que guardar el sábado, el versículo 13, si retraes el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces dice el 14, te va a deleitar en Jehová y yo te voy a bendecirle. Entonces, ¿a dónde iba a comenzar la reforma del pueblo de Israel cuando regresara al cautiverio? Por reparar el sábado, reparar la brecha que habían roto de la ley de Dios, que era en el sábado, los mandamientos de Dios. Esa era la reforma. Ahora, las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nosotros. Ahora hago la pregunta. Jeremías 6:16 dice lo mismo. Así dijo Jehová, parado en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas. Vuelvan a las sendas antiguas. El sábado es una senda antigua. La ley de Dios es una senda antigua. Hay que volver a las sendas antiguas de eso, que ha sido quebrantada por el diablo a través de los poderes humanos. En el tiempo final, el diablo, oiga bien, a través del poder católico romano, rompió el cerco protector de la ley. Rompió el cerco, rompió la pared, hizo una brecha en el muro. La pared es la ley de Dios. A través de quebrantar, cambiar el cuarto mandamiento de Dios, el sábado. Entonces Dios llama a alguien, oiga bien, Dios llama, al igual que el antiguo Israel, a alguien, a un pueblo, para que repare esa brecha que el papado abrió. Dios llama a un pueblo en el tiempo final para que repare esa brecha, para que ese cerco que está roto vuelva a construirlo y a repararlo. Y entonces la restauración de esa ley se va a cumplir. Miren bien qué interesantes estos detalles. En el tiempo final, en la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Oiga bien, en el mensaje de los 3 ángeles, ahí está el llamado a reparar esa brecha de la ley de Dios que es el sábado. Vamos a verlo rapidito. Apocalipsis 14, el 6 al 7. 6, 7 dice, vamos a leer el mensaje del primer ángel, pero lo vamos a leer hasta el 12, partecita. Del 6 al 12, ¿verdad? Ahí es para el 6, 7.
El 6 dice, ya sabemos, dice, vi volar en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno, era para predicarlo a los moradores de la tierra. El 7, voy al mensaje del primer ángel. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Quiere decir que este mensaje tiene que ver con el juicio. Quiere decir que este mensaje es para el tiempo final. Iba a haber una iglesia que iba a predicar este mensaje en el tiempo final, pero sigue diciendo. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de la agua. ¿A qué se refiere ahí? ¿A qué alusión del Antiguo Testamento? Al sábado. Adorar el sábado. Adorar en el sábado. El juicio, anunciar el juicio y adorar en el sábado. Le está diciendo a un pueblo, Dios está mandando un mensaje para que se predique a la gente, porque el sábado fue quebrantado por el mandamiento de hombre a través de la ley, a través de la Iglesia Católica. Entonces Dios, con el mensaje de los 3 ángeles, se propone restaurar la ley de Dios y el sábado en el tiempo final. Ese es el mensaje de los 3 ángeles. Y llama a arrepentimiento a todo el mundo que ha quebrantado la ley de Dios, principalmente el 4º mandamiento. Y dice, en el versículo 8, pues habla de la caída de Babilonia, el mensaje del tercer ángel al final, el verso 12, no tengo tiempo. Aquí en el propio mensaje, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el tiempo final dice que Dios va a tener un pueblo que va a guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Éxodo 20. Éxodo 20. Apocalipsis 14, 14 al 16 me dice que el mensaje de los 3 ángeles está dentro del contexto de la segunda venida. No lo leo. Quiere decir que ese mensaje se tiene que dar un poquito antes que venga Jesús. Llamado, dice, a reparar esos portillos, es llamado un pueblo. Y ahora vamos a ver cuál es la iglesia que va a proclamar este mensaje, cuál es la iglesia que Dios llama para que repare ese portillo. Ese portillo que rompió la Iglesia Católica. Hay un pueblo. ¿Y cuál es esa iglesia? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A qué simboliza la mujer? A la iglesia. Aquí aparecen descritos todos los pasajes, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ir describiendo uno a uno rapidito. La palabra resto, ¿qué significa en ese pasaje? Lo que queda, el remanente. Quiere decir que lo que queda de la mujer, el remanente quiere decir lo último de la mujer, de la iglesia. A través de la historia, la iglesia ha tenido un historial, ¿verdad? De la iglesia de Israel, la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, la Edad Media, y la iglesia, el último remanente, el resto, ¿verdad? Apocalipsis 12 describe las etapas de la iglesia de Israel, la iglesia primitiva, ahí en Apocalipsis 12, la iglesia medieval o la iglesia de la Edad Media, de los 1260 años, y por último, la iglesia remanente, lo que queda. Entonces, esa iglesia remanente es la que iba a guardar los mandamientos de Dios, aquí está descrito. Esa iglesia iba a guardar, y si guardaba los mandamientos de Dios es porque los iba a proclamar. ¿Estamos claros? Entonces en Isaías 54 del 5 al 6, ahí dice de que porque tu marido es tu hacedor, dice, y al final dice porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. O sea, ahí está demostrando Isaías, por medio del profeta Isaías, Dios demuestra que una mujer en el Antiguo Testamento representa una iglesia. Lo mismo en Jeremías 3:20, Dios considera la iglesia, cuando la iglesia apostata, como una esposa infiel, una mujer. Y en Jeremías 6:2 lo mismo le llama, dice, destruiré, dice, a la bella y delicada hija de Sión, que era Israel. Si en Apocalipsis 12:1 habla de la mujer vestida de sol que representa la iglesia verdadera. Y Apocalipsis 17, del 1 al 2, del 1 al 3, pues puse el otro pasaje, dice que ahí la iglesia, que un nombre de blasfemo, ya sabemos que es la iglesia católica. Ahora viene Apocalipsis 14:12, dice que esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. La pregunta es, ¿cuáles mandamientos? Aquí está descrito en Mateo 19, del 16 al 17, dice, en el contexto del joven rico, Jesús en el encuentro con el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico?
¿Por qué me llama bueno? Le dice. Ninguno hay bueno sino uno. Entonces la respuesta que le da Jesús, ¿cuál es? Que guardara los mandamientos. ¿Verdad? Entonces quiere decir que la última iglesia, oiga bien, debe guardar los 10 mandamientos tal como lo dio Jesús en el Sinaí. Miremos algo rápido, relevante, esto que viene es relevante. Para que miremos, estos pasajes que vienen nos demuestran categóricamente que en el tiempo final se iba a guardar el sábado y se iba a guardar la ley de Dios. Ahora, aquí está hablando de la séptima trompeta. Y la séptima trompeta, escatológicamente hablando, tiene que ver con los eventos finales. El tiempo del fin. No voy a entrar en detalle, ya fue estudiado eso. En el tiempo del fin, después de 1844, es la última trompeta. Y ahí comienza a dar descripciones, ¿verdad?, de que en ese tiempo, que todavía no ha ocurrido, en el versículo 18, se iban a irar las naciones, venía el tiempo del juicio de los muertos, se iba a dar el galardón a los profetas y se iba a ser destruida la tierra. Pero al versículo 19, que es el que me interesa, quiero llegar. Está dentro del contexto de la crisis final. Dentro del contexto del tiempo final, ¿verdad? Del contexto del tiempo final, y ahí va incluida la crisis final, los tiempos que faltan, ¿verdad? Me quedo con el 19. El 19 dice que en ese tiempo el templo de Dios se iba a abrir en el cielo. ¿Y qué se iba a contemplar? Dice el arca. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en el arca? Hebreos 9, del 3 al 4 dice lo que hay en el arca. Dice que en el arca, ¿qué es lo que están? Las tablas del pacto. Quiere decir que Apocalipsis 11 está diciendo que en el tiempo final Dios iba a abrir los cielos y iba a mostrar ahí que su santa ley de Dios, inclusive el sábado, está vigente. Era válido en ese tiempo. Texto contundente. Apocalipsis, ¿cómo es? Mateo 24:20, que ya lo hemos estudiado. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Ese texto lo hemos estudiado muchas veces. Y ese texto está dentro, oiga bien, dentro del contexto de los acontecimientos finales de la historia. Va a haber un momento en que va a haber una persecución, lo hemos estudiado, por guardar ese día. Está dentro de ese contexto. Entonces quiere decir que si va a haber persecución por guardar ese día, en el tiempo final, quiere decir que el sábado es válido todavía en este tiempo. Está tan fácil entender eso. Mateo 24:20 me demuestra que el sábado es válido en este tiempo. Fácil, que tiene que ver con los eventos finales. Y hemos estudiado también Isaías 66, 22 y 23, que tiene que ver con los cielos nuevos, que tiene que ver con la tierra nueva, y dice que en el tiempo que vivamos en el cielo, en el tiempo que vivamos en la tierra nueva, vamos a adorar en sábado, ¿verdad? Quiere decir que el sábado va a ser guardado por toda la eternidad, tanto en los cielos nuevos como en la tierra nueva. Y lo último, todo lo que hemos estudiado hoy, lo hice en un gráfico para que lo miremos bien. Aquí está todo el estudio de hoy, en síntesis y graficado, para mejor entendimiento y con los versículos apropiados. El sábado y la última iglesia. Ahora, nosotros podemos ver en este cuadro, este último momento, en este cuadro podemos ver a la última iglesia, ¿verdad? Y esta última iglesia predica, restaura el sábado a partir de 1846. Restaura el sábado. Se le dio la restauración del sábado, Isaías 58:12, que ya leímos ese pasaje. Después, a partir de 1846, el pueblo adventista comienza a predicar el sábado. Qué importante eso. Y después sabemos de que Cristo dijo en Mateo 24:20 claramente que el sábado iba a estar involucrado en el tiempo de la crisis final, y está dentro de las señales que Cristo lo dijo en el último sermón. Y Apocalipsis 12:17 identifica la iglesia verdadera, ¿verdad?, que va a guardar los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 14:12, y
va a la iglesia que va a predicar el juicio, y va a predicar el juicio, los mandamientos de Dios y el sábado. Y al final, pues viene Jesús, pero después que venga Jesús, vamos a seguir guardando el sábado. Miren, en la tierra nueva y en los cielos nuevos en la eternidad. Ya para terminar, terminando con esta reflexión. Terminamos con esta reflexión. ¿Por qué Satanás ha querido destruir el sábado? Porque el sábado entraña una bendición grande. El sábado, la adoración en sábado nos une con nuestro Creador y Satanás quiere romper ese vínculo como intentó romper los mandamientos de Dios en la ley de Dios y rompió el sábado, quebrantó el sábado. El sábado nos trae, dice, cada semana seguridad y esperanza. Así debería ser en cada adventista. Seguridad y esperanza. Nos recuerda el sábado, por eso el diablo quiere borrarlo de la mente de los seres humanos, pero Dios quiere traerlo de nuevo. Ya lo trajo de nuevo en esta última generación. Nos recuerda que nuestro origen y nuestro destino nos unen con Dios. Aquí lo vemos en el cuadro, lo vimos anteriormente. Nuestro origen que viene desde la creación y nuestro destino nos unen con Dios. El sábado nos invita, que lo hemos estudiado en los versículos, a descansar en Dios en medio de las inquietantes y agitados mundo en que vivimos. Oiga bien esta reflexión. Mientras esperamos el descanso final y la paz perfecta de Dios para la que fuimos creados. Este es el mensaje del sábado. ¿Cuál es? La gozosa celebración de nuestro origen. Por eso el sábado es un monumento, un recuerdo de nuestro origen, un recuerdo de la creación, de que somos criaturas y que Dios nos creó. Bien comprendido el sábado, oiga bien comprendido, muchos no comprendemos el sábado. El significado espiritual del sábado, como la Elena White lo ha dicho, lo hemos estudiado en temas como adventistas, dice que tenemos que hacer reforma al sábado porque no lo entendemos. Bien comprendido y correctamente observado, oigamos bien comprendido y correctamente observado, el sábado es la clave de la felicidad del hombre. Esto lo dice, hermano, una parte habla el comentario bíblico. Estas no son palabras mías. Bien comprendido, correctamente observado, el sábado es la clave de la felicidad del hombre. Entonces quiere decir que por eso a veces no estamos adventistas, muchos adventistas tan felices, porque no estamos guardando correctamente el sábado que nos une con Dios. Y dice, tanto aquí como en el mundo venidero. Terminando, el sábado es una de las mayores bendiciones que el amante creador ha dado a los hombres. Ya lo sabemos eso. Bueno, el tiempo se nos terminó, hermanos. Pudiéramos hablar más sobre esto. Es lindo hablar sobre esta reflexión del sábado, pero no hay tiempo. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre Celestial, por habernos ayudado a estudiar tu santa palabra, este tema precioso del sábado. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo bien para que podamos obtener esa felicidad que tú deseas que cada ser humano, cada adventista hoy primero, podamos tener esa felicidad, esa dicha de la verdadera observancia y la verdadera comprensión del sábado. Gracias, Señor, porque nos ha encomendado la tarea de ser reparador de calzada, reparador de portillo. Ayúdanos para que seamos esos verdaderos reparadores. En Cristo Jesús. Amén.